Muchas gracias, gracias por la consideración este sábado para poder compartirles un poquito de lo mucho. La verdad es que el pensamiento y la propuesta de Acción Nacional, no les quiero decir, es extremadamente extenso. ¿Alguien tiene todos los documentos que vienen citados en la guía? ¿Alguien los tiene? ¿No? Bueno, de ese tamaño es el problema. Entonces, de hecho, ahorita yo traigo algunos para que vean el tamaño, pues, de la información. Voy a tratar de hacer una síntesis y de verdad es un esfuerzo de síntesis impresionante, tratando de que ustedes tengan, pues, la mayor cantidad de elementos que les puedan funcionar para, pues, lo que ya todos sabemos que sigue, que es la presentación, por supuesto, de nuestro examen para el Consejo. Siendo así, pues nos arrancamos, ¿les parece? Sin mayor, además, traemos muy buen tiempo y eso a mí me puede encantar que vayamos bien. Vámonos rápido. 1915, de don Manuel Gómez Morín. ¿Quiénes ya leyeron el ensayo completo de 1915? Levanten la mano. Primera tarea, échenselo. Ese es el más chiquito de todos, son 20 cuartillas, no es tanto. Por el amor de Dios, échenselo. A ver, y quizás me doy un pasito antes. ¿Por qué están incluidos en la guía 6 libros, documentos, ensayos, etcétera, que consideraron aquí nuestra Secretaria Nacional de Formación, que consideró importantes que debían de ser, pues, por lo menos ojeados, ya por no decir analizados a profundidad? Porque la historia de Acción Nacional es densísima, es extensa, pero hay ciertos documentos que permiten de manera muy sintética contrastar lo importante de nuestro partido. Una de las preguntas que siempre nos traemos enfrente es, bueno, ¿y qué tan vigentes son nuestros principios? Ya Carlos nos dijo mucho de la vigencia y mucho de la profundidad doctrinaria. Sí, ¿y con qué se come? Son vigentes desde hace 80 años que se dieron nuestros principios doctrinarios. ¿Qué tan vigentes o no pueden seguir siendo? Todos decimos, sí son vigentes. Ajá, sí, ¿y cómo? ¿No? Otra vez el tema. La historia, la vigencia, la congruencia histórica, los logros de nuestro partido en los periodos presidenciales que hemos llegado a tener, los logros en los municipios. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros o quienes aspiran al Consejo, pues por supuesto deben de tener un rayito más de conocimiento y por eso es que están en la guía esos documentos. Dicho esto, ahora sí, me arranco con estos documentos. 1915. ¿Por qué este ensayo es fundamental para la historia del PAN y para ustedes como, pues como futuros consejeros, si Dios y el examen así los permite? Yo creo que Dios sí quiere, me preocupa el examen. No, a ver, el caso específico de 1915 es porque es la base del PAN. Si no entendemos qué dice 1915, entonces no entendemos al PAN. Podemos decir, sí, claro, el PAN se fundó en 1939, del 14 al 17 de septiembre. Bien, palomita en la respuesta. Sí, pero ¿para qué? La pregunta del millón, y insisto, y es la pregunta a la que nos enfrentamos en la calle, es el para qué. Y luego del para qué, ¿con qué? Bueno, esa respuesta nos las da 1915. En primer lugar, 1915, la presentación se las voy a dejar, es una presentación de 100 diapositivas, no la vamos a ver toda, entonces se las voy a dejar para que la puedan utilizar incluso hasta como guía, porque viene mucha información. Pero bueno, 1915, ¿por qué es importante? Punto número 1, la reflexión acerca de cómo era la Revolución Mexicana en 1915. Recuerden que el ensayo lo escribe don Manuel Gómez Morín en 1926, poniendo su mente en cómo era 1915. Partiendo de eso, él ve algo muy claro, división. ¿Cuántos grupos revolucionarios habían? Tantos como nombres hubiera, ¿no? Villistas, porfiristas, obregonistas, carrancistas, bueno, tantos cistas como nombre hubiera. Pero la pregunta del millón es, ¿y por qué había tantos grupos si teóricamente la Revolución Mexicana buscaba la democracia y la justicia social, tierra y libertad? ¿Por qué si había valores tan importantes intrínsecos ahí, por qué había tantos grupos y tantas divisiones? Bueno, don Manuel nos dice, porque hay una indefinición, hay una poca claridad de objetivos y sobre todo no hay objetivos que para todos puedan ser considerados válidos.
Justamente esa carencia de principios, esa carencia de objetivos claros, esa es la que nos genera justamente muchos problemas. Y lo dice esta frase. Bueno, de hecho, cuando habla de los cistas, ¿no? Dice, todos deberían de caminar juntos, pero bien separados por la suspicacia y por su propia indefinición. Olvidan la empresa común y se empeñan en destruirse, afiliándose, ojo ahí, banderas de momentos. Es decir, un día suena bonito algo, me voy para allá, otro día suena bonito otra cosa, me voy para allá. Un día queremos defender a los animales y el otro día queremos defender el medio ambiente y el otro día queremos defender al mundo. Bueno, o sea, las banderas de los momentos, eso es lo que critica don Manuel. Y lo estoy actualizando, ¿no? Y justamente nos dice que esos son los males, justamente. La causa de los males tiene que ver con esa gran cantidad de banderas que no tienen una definición clara. Pero entonces, segundo tema importante de 1915 es la importancia de la generación. ¿Y quiénes son generación? Podríamos algunos entender generación como aquellos que comparten un tiempo determinado, es decir, nosotros ahorita, por ejemplo, ¿no? Quienes entren al Consejo Nacional serán la generación del 2019 del Consejo Nacional, ¿no? Ahí está un ejemplo de generación. Pero otros también pueden ser aquellos que en un momento específico están situados juntos y los une algo, una causa en particular, ¿no? Por ejemplo, el sismo de hace 2 años, ahí otra generación. Todos los que participaron activamente y que estuvieron ahí al pie del cañón, ahí hay otra generación. Pero lo que dice don Manuel justamente es, una generación es un grupo de hombres y mujeres, agregaría, que están unidos por una íntima vinculación quizás imperceptible para ellos. La exigencia interior de hacer algo, es decir, la motivación de hacer algo, ese es un primer elemento importante para una generación. Y luego el segundo, el impulso irreprimible a cumplir una misión. Entonces hay un impulso para hacer algo y hay una misión de por medio. Eso es lo que define una generación para don Manuel Gómez Morín. Y justo don Manuel, reflexionando sobre su generación, que es la generación de 1915, dice que si la generación de 1915 quiere algún día verdaderamente ser una generación eje de cambio, una generación que marque un antes y un después, entonces tiene que tener algo muy claro. ¿Y qué es ese claro? Un objetivo común. Sin ese objetivo común, entonces no hay para dónde. Aunque sea provisional, y lo dice, a ver, ese criterio común puede ser un criterio única y exclusivamente provisional. ¿Y cuál es ese criterio provisional, pero ese criterio común, y que lo dice tajantemente don Manuel, un criterio pues que es indiscutible, ¿no? Es justamente el dolor. Y él habla del dolor evitable. ¿Cuál es este dolor evitable? El dolor que unos hombres y mujeres nos causamos a otros hombres y mujeres por nuestra acción deliberada o incluso por la omisión misma. Así es. Entonces, este dolor, dice don Manuel, a ver, ¿todos los seres humanos sufrimos dolor, sí o no? Pues sí. Claro, se murió alguien. Ah, bueno, ese es un dolor que por supuesto no podemos evitar. Pero si yo agarro y le meto la pata a alguien, ese es un dolor que claro que puedo evitar. Si yo en la administración pública hice algo mal y eso repercutió en que una serie de obras, etcétera, salieran mal, bueno, eso lo pude haber evitado. Entonces, el dolor evitable, tanto en lo personal como en la administración, ese es el objetivo común que don Manuel tiene claro. ¿Y cómo logramos que el dolor evitable se evite? Pues con la técnica. Ya salieron los tecnócratas, ¿no? Ahí viene la parte de la crítica, ¿no? Que tanto nos dicen a nosotros que luego pecamos de tecnócratas. No, la técnica no necesariamente significa, o no, de hecho como don Manuel la ve, no significa única y exclusivamente ciencia. De hecho lo dice don Manuel, la supera. ¿Por qué? Porque está subordinada a un fin moral, a un fin ético. Es decir, cuando se trata de una decisión en la cual uno podría decir, y alguna vez me tocó vivirla, a ver, ¿dónde vamos a poner una lechería? ¿En un lugar de 1,000 habitantes o en un lugar de 10,000 habitantes? La técnica por sí sola te respondería 10,000 habitantes, más beneficiarios. La técnica vista como don Manuel la ve es ¿quién la necesita más? No es únicamente un beneficiario numérico,
sino también es en donde hay 1000 habitantes, la lechería más cercana está a 100 kilómetros y en el caso de los 10,000 habitantes está a 2 kilómetros la lechería. ¿Quién la necesita más? Y entonces es subordinar el criterio ético y moral a la técnica, es un conjunto. Justamente don Manuel lo dice, que es el dominio de los medios de la acción, la pericia en el procedimiento que haya de seguirse. Me gusta mucho el cómo cierra, de hecho, el capítulo de los argumentos, que justamente dice don Manuel que lo importante hoy es, y fíjense hoy, y yo creo que siempre, es el rigor en la técnica y la bondad en la vida. Y fíjense, esto no es de tecnócratas, esto es de humanistas. ¿Se dan cuenta? Cuando habla de la bondad y no necesariamente habla únicamente del cálculo numérico. Finalmente, don Manuel cierra este ensayo con 2 cosas que para mí son importantes. Una, que el deber mínimo es justamente remediar los males. Los que estamos en política, nuestra función básica es remediar males, cualquiera que estos sean. En la medida de lo posible, nosotros estar ahí para ello. Pero también, don Manuel, y creo que ese es un principio fundamental del PAN, es el interés superior de la nación por encima de los intereses particulares. Por ello, don Manuel, de hecho, en su lápida, ahí en la rotonda de las personas ilustres, esta frase que es la última, ahí viene en la lápida, ¿no?, en el monumento, que justamente dice que el deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separen, un campo común de acción y de pensamiento, y de llegar a él con honestidad, que es siempre virtud esencial y ahora la más necesaria de México. Y la recompensa menor que podemos esperar será el hondo placer de darnos la mano sin reservas. ¿Por qué es importante este pensamiento de don Manuel? Insisto, porque para don Manuel no hay buenos y malos, simplemente hay diferencias. Y esas diferencias se pueden subsanar cuando hay un campo común de acción. Y ese es el con qué nace Acción Nacional. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué nace el partido político? Y fíjense que este ensayo es 10 años antes de la fundación del partido. ¿Con qué nace? ¿Con qué objetivo nace el PAN? Con el objetivo de evitar el dolor evitable. ¿Con qué? Con la técnica, ¿no? Esas son nuestras 2 cuestiones básicas. El cofundador, que es poco explorado, poco hablado, pero es muy importante. Tiene un documento que se llama Humanismo Político. Es un libro, también insisto, chonchote, poco conocido, pero quienes aspiramos a profundizar en la doctrina de nuestro partido, sin duda tenemos que conocer lo que dice Humanismo Político. El texto es extenso, no obstante me voy a concretar en las partes que a parecer de su servidor, pues son las que vienen ahí cosas interesantes. Justamente recuerden que Efraín González Luna es quien le da nombre a nuestra doctrina, se llama Humanismo Político por él, y es quien le da la mayor cantidad de forma al pensamiento y nos da muchas de las definiciones. Justamente don Luis Calderón Vega en el prefacio de Humanismo Político lo dice así: si alguna vez hay que dar un nombre a la doctrina de Acción Nacional, pues esta de ser Humanismo Político. ¿Por qué? Porque don Efraín en primera así lo determinó, pero también porque es parte de lo que él manifiesta en el libro. Consta de 5 partes: técnica de salvación, nombre y política, política nacional y gobierno de facción, demagogia y panamericanismo. Me concretaré en la primera y la segunda, puesto que son las que abordan la parte doctrinaria del partido. La técnica de salvación, híjole, a mí es súper profundo el pensamiento de don Efraín, de verdad que vale la pena, pues a lo mejor no con la premura para el examen, pero sí échenlo algún día de a hojita por noche, porque vale la pena el pensamiento. La técnica de salvación: las patrias se salvan como se salvan a los hombres, pero ojo, ¿qué es la salvación? Y nos dice don Efraín, la salvación tiene que ver con el destino definitivo y eterno del hombre, es decir, es la superación moral de la persona. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Estar ahí sin más o trascender? La técnica de salvación tiene que ver con trascender, justamente. Y la técnica de salvación es otra cosa que el reconocimiento de la preeminencia indiscutible de los valores permanentes y definitivos sobre las contingencias. Dentro del libro hay una frase que la repetimos cada que perdemos en una elección y nos encanta repetirla, ¿no? No, pues es que para Acción Nacional no es importante una elección, ¿no? ¿La han escuchado? ¿Cuántas veces? Pero la entendemos, la razón de ser de esa frase, y lo dice don Efraín. A ver, ¿por qué no es importante una elección en la vida? Porque es una elección, una que se lleva a cabo cada 3 años,
¿De cuántos años en la vida de una nación? ¿De cuántos años en la vida de una persona? En 80 años de existencia del PAN, el PAN ya ha vivido, pues no me atrevo a decir cuánto, no, sería muy malo en el número, pero pues por lo menos más de 50 elecciones entre municipales, estatales, etcétera. Una elección no define el futuro, define los próximos 3 o 6 años, pero no define todo lo que sigue de más. Tan es así que hay cambios. Entonces justamente esto es la técnica de salvación. Reconocer los valores permanentes sobre las contingencias. ¿Qué es una elección? Una contingencia. Es un pedacito nada más de la vida, no todo lo demás. Me encanta esta, para quienes luego dicen, y sobre todo quienes estudiamos mucho, luego nos dicen, ay, claro, es que eres el idealista, ¿no? Es que eres el idealista, eres el utópico, el que no llega a nada, el que no aterriza, ¿no? El que sueña. Bueno, pues ¿qué dice justamente don Nefra al respecto del idealismo? Es falso que las posiciones calificadas de ideal estén destinadas al fracaso. Es falso que las posiciones doctrinales puras e intransigentes sean ineficaces. El idealista es el hombre que tiene los pies firmemente asentados en la tierra, el hombre que tiene los ojos y las ventanas del alma abiertos para todo conocimiento, porque tiene una tabla superior de valorizaciones, un sistema de soluciones que subordina lo secundario a lo fundamental y absoluto. Es decir, tenemos puesta la vista en el futuro, no en la inmediatez. Y eso, de hecho, otra de las frases como muy comunes del partido, tiene que ver con la neurosis de la escaramuza. A lo mejor la han escuchado. Bueno, ¿por qué surge esta idea todo esto que le estoy platicando viene, de hecho, son los discursos de don Efraín en la asamblea constitutiva del partido. De ahí se retoma para generar humanismo político y de otros textos que él mismo va dando. Pero justamente la neurosis de la escaramuza, dice don Efraín, palabras más, palabras menos, tiene que ver con eso, que de repente te gana la inmediatez y no tomas en consideración lo futuro. Diríamos algunos, tomas en cuenta lo urgente y no necesariamente lo importante, ¿no? También en términos administrativos, así lo pudiéramos medio interpretar. Pero justamente la neurosis de la escaramuza es un estado psicológico en virtud del cual los actores, ¿no?, las figuras más inmediatas de la visión, son deformadas y abultadas en condiciones que el interés vital de la acción a fondo se abandona y se pierde por atender lo inmediato. Me explico. Si de repente aquí alguno de nosotros se cayera y allá atrás hubiera un incendio, los de acá enfrente correríamos a atender al que se cayó y no correríamos del incendio que está allá atrás. Esa es la neurosis de la escaramuza, ¿no? O sea, es atender lo inmediato, atender lo que a tus ojos está enfrente. Otros también dirían, pues no ver el bosque, ¿no? Ver el árbol y no ver el bosque. Eso tiene que ver con este estado psicológico que don Nefra interpreta como la neurosis de la escaramuza. Y la mecánica de opción y opción moral, híjole, si se fijan, don Nefra tiene mucho que ver con esta función mucho más trascendente del ser humano. Y cuando se trata de tomar decisiones, otra vez, él nos lo pone en la mesa. Hay de dos sopas a la hora de tomar decisiones que son morales o decisiones que son inmediatas. Justamente la mecánica de la opción tiene que ver con esta primera opción, ¿no? La mecánica. El hombre decide simplemente dando la libertad de movimiento a sus inclinaciones. Oye, ¿qué quiero comer hoy? ¿No? Es una decisión mecánica. Estoy pasando junto a los tacos. Es la decisión mecánica. Digo, estoy haciendo muy simple, pues. Pero la moral de la opción consiste en escoger el camino obligatorio aun cuando sea cuesta arriba. Oye, estoy a dieta y estoy pasando al lado de los tacos. ¿Qué es más importante? ¿Aliviar mi inmediatez o lo que estoy haciendo para transformar mi vida? La dieta es primero. Muchos diríamos, no hombre, el taco es primero, pues ahí está el taco, me está gritando el taco, ¿no? Bueno, yo sé que cedemos al taco, ya lo sé. Pero justamente, a ver, el tema de las decisiones, y mucho en política, y reflexiónenlo, en el consejo todos los días se toman decisiones que tienen que ver justo con esta, diríamoslo así, no es una dualidad de alguna manera. Hay decisiones que tienen que tomarse de manera inmediata, sí, sacrificando el futuro. Y eso no tendría por qué ser así, tendría que ser decisiones alineadas siempre al futuro, tomar la moral de la opción. Esta es de las típicas de don Nefra también, ¿no?, que la conocemos creo que muy claro, que es esta hasta de taller de introducción.
La doctrina de Acción Nacional es sencilla, clara, como la luz, como el aire, como el agua, como todo lo que le da vida y es vida y alimenta y salva y eleva. No es complicada, no es esotérica, no es cómico, mágico, musical. No es una disciplina accesible solo para especialistas, no es un manjar reservado para intelectuales, ¿no? Esta es, insisto, de las típicas frases de Don Efra, pero les apuesto que no sabemos de dónde estaba. Sale en Humanismo Político también. Las definiciones, que eso es fundamental para don Efraín. ¿Qué es la persona? Don Efra nos habla de la tríada de Santo Tomás al respecto de la persona. ¿Cuál es? Substancia, individuo y razón. En tanto de eso, justamente, don Efra define a la persona como la individuación substancial, es decir, sustancia e individuo no se dividen. Luego, de repente, con estas ondas del individualismo, ¿no?, tratamos de separar algo que es claramente inseparable, ¿no? Entonces, ¿qué es la persona? Es sustancia individual de una naturaleza racional y libre, o la individuación substancial. ¿Y qué es el bien? Esa es una de las definiciones, creo que más difíciles a veces de dar, y don Efra es tan simple, por eso le encargamos nuestra doctrina a él, porque el bien es la perfección del ser, simple. El bien, es la perfección de nosotros mismos, es en la medida en que podemos ser mejores, eso es el bien. Un ser, por tanto, alcanza su bien cuando realiza su naturaleza. El bien del hombre debe ser distinguido en bien temporal, que es, valga la redundancia, únicamente inmediato, pero correspondiente a los requerimientos de su naturaleza física y espiritual, pero el bien temporal es instrumental y es preparatorio del bien absoluto. ¿Cuál es el bien absoluto? La trascendencia, ¿no? Y ojo, por supuesto, también reconoce que en la medida en que buscamos y aspiramos al bien, pues también hay una limitación intrínseca. El ser humano no es ni perfecto, ¿no?, pero tampoco es absolutamente, lo puede todo. El ser humano es limitado. De hecho, piensen en el principio de subsidiariedad con la familia. Recuerden que cuando nosotros somos pequeños, ¿quiénes nos sacan adelante? Los papás, ¿no? Quienes nos ayudan a caminar primero, luego a comer, a ir al baño, etcétera. Bueno, pues ese es un ejemplo de la limitación que tiene el ser humano. El ser humano es limitado y justo por eso su naturaleza nos obliga a ser sociales. Imagínense que un ser humano con estas limitaciones estuviera en el bosque, en medio de la nada, sin ninguna otra persona cerca. ¿Podría sobrevivir ese niño? Muy probablemente no. Si está muy pequeño, pues muy probablemente no. Si es más grande, pues hará huraño y lo que quieran, ¿no? Pero quizás podría crecer. Pero recién nacido y abandonado, muy probablemente no. Entonces la socialidad propia del ser humano es por esa razón de la limitación que existe entre nosotros. Cambio democrático de estructuras de Efraín González Morfín. Este es el documento. Híjole, es que verdad sintetizar está muy cañón. Cambio democrático de estructuras del hijo de Efraín González Morfín es un documento que incluso algunos lo dicen, de hecho Rafael Estrada Michel lo define como rebasar por la izquierda. Es un pensamiento que va muy en la sintonía de nuestra doctrina, es muy humanista, pero algunos lo interpretan así. En primera, porque habla de conceptos que hoy día para nosotros incluso hasta podrían ser un poco extraños. Hablar de revolución en el PAN, yo no me imagino, y las discusiones en su momento en los 70s cuando se presenta Cambio Democrático de Estructuras, y él lo explica muy bien. A ver, es que la evolución es propia de quienes quieren mantener el status quo. Quienes evolucionan es únicamente porque mejoran tantito, ¿no? Lo que hoy tenemos lo mejoramos y eso es evolución. Y lo que dice Efraín González Morfín es, a ver, la revolución tiene más que ver con cambiar, no necesariamente violentamente, y lo dice, pero significa cambiar, o sea, es modificar las estructuras. Y él habla de una realidad, habla de un México que seguimos estando prácticamente igual en términos de pobreza, en términos de violencia, en términos de desigualdades. Y justamente don Efra dice, Efra hijo, Efra hijo dice, a ver, si no cambiamos todo esto, pues no va a haber posibilidades incluso de que nuestra sociedad, nuestros votantes, etcétera, puedan estar mejor. ¿Qué necesitamos? Un cambio, y es un cambio fuerte. ¿Cómo? De estructuras. ¿En qué? Reformas, ¿no? Entonces, justamente él habla de las medidas revolucionarias para cambiar las estructuras políticas, económicas y sociales del país.
Eh, Estas reformas se promueven de abajo hacia arriba, ¿se fijan? La evolución es propia de arriba hacia abajo. Y él dice, no, el cambio tiene que venir desde abajo, ¿no? Quienes están cómodamente instalados en las estructuras creadas por ellos para beneficio de los menos, pues jamás se buscarían cambiar una situación que les es cómoda, que les es funcional. ¿Cierto o no? Es el status quo, ¿no? Pero justamente dice Efraijo, no tiene que ser revolución, no debe de ser confundido con violencia. No es lo mismo. Porque rechazamos la violencia, pensamos en cambios revolucionarios de estructura. La violencia está en el seno de las propias estructuras injustas. Justo lo que quiere combatir Efraín González Morfín es la violencia, la injusticia, la desigualdad y todo eso, ¿cómo se ha logrado? Pues a base de violencia, ¿no? O sea, piénsenlo. ¿Cómo se logró la esclavitud? Pues sometiendo a la gente. La pobreza misma pues es violencia en términos de hambre, en términos de educación, etcétera. Entonces, toda esa violencia no puede ser combatida con violencia, tiene que ser combatida con reformas estructurales. Por eso, para modificar estructuras pacíficamente, al paso de la revolución que hoy exigen la satisfacción de las necesidades, la justicia y la libertad. No el individualismo, no el colectivismo. La propuesta de Efraín González Morfín se llama solidarismo. Si se fijan, tiene mucho que ver con la solidaridad, que es uno de nuestros pilares fundamentales, pero el solidarismo es justo la participación responsable y solidaria de la persona en la convivencia y organización de la autoridad y las instituciones para promover, garantizar el orden, el progreso y la paz a la persona, a la familia y los grupos sociales. Para nosotros, y eso desde que la doctrina tiene su fundamento en la doctrina social de la Iglesia, si recuerdan la Rerum Novarum surge justo con el objetivo de crear una especie de tercera vía, puesto que ni el capitalismo era una opción, ni el socialismo era una opción. Y así lo dice la Rerum Novarum. Entonces, justamente lo que trata de retomar Efraín González Morfín es llamémoslo así, justo medio, buscar lo mejor de la persona y sus libertades, pero también enfocándola hacia el bien común, pues entonces, y a la colectividad, pues entonces tenemos el solidarismo. Entonces, la suma de persona y convivencia, eso es el solidarismo. La participación solidaria de todos, entonces, solo es posible el cambio de estructuras con esa solidaridad traducida en actos de cooperación humana que puede realizar los cambios que harán fecunda la participación democrática en todos los aspectos de la vida social. Si no estamos todos incluidos en estos cambios estructurales, entonces no estamos haciendo. Esta idea que a veces muy paternalista, ¿contra qué combate cambio democrático de estructuras y contra qué combate el solidarismo? Contra el paternalismo, justamente contra eso. O sea, porque dice, a ver, si yo no hago que los de abajo participen, pues entonces no vamos a lograr nada, únicamente los voy a traer de aquí para allá. Y eso es una visión completamente violatoria de las libertades de la persona, ¿no? Acción Nacional sostiene que en el cambio de estructuras que México requiere es esencial la reforma política. Se requiere la democracia política, es factor condicionante de la democratización en los demás aspectos de la vida nacional, ¿no? O sea, sin democracia, ¿por qué se llama cambio democrático de estructuras? Porque la democracia es la vía, y lo dice claramente. Y unos dirían, bueno, pero entonces pues empezamos con los problemas, ¿no? Hasta si es democrático, ¿cómo ganamos? ¿Cómo empezamos a conquistar votos? Y los votos, ¿cuándo nos van a favorecer para poder hacer este cambio? Etcétera. Sí, ese es uno de los dilemas a los que se enfrenta Efraín González Morfín, pero dice, a ver, no lo vamos a hacer violento. O sea, tiene que ser concientizando, siendo solidarios, participando con todos, tratando de generar estas reformas en conjunto que el país necesita. Y la importancia de la propiedad, que eso es todo un tema siempre, ¿no? Los cambios estructurales no son posibles sin una noción clara de los principios que deben de regir la propiedad. ¿Por qué? A ver, si se opone al colectivismo y se opone justo a esta visión donde todo es de todos y donde el comunismo, etcétera, ¿no? Mal entendido, pero bueno, debe reconocerse que los bienes materiales son parte del destino universal de las personas. Por su naturaleza están destinados a satisfacer en la mayor medida de lo posible las exigencias legítimas de todos los hombres. Es decir, pues de alguna u otra manera, los bienes nos tienen que tratar de alcanzar para todos, pero apoyarnos en esto, ¿no?
Por otra parte, justamente la naturaleza racional, personal y social de los seres humanos pide cierta aprobación de los bienes materiales dentro de los límites y modalidades que impone el destino universal de los mismos. O sea, el bien común finalmente es esto, ¿no? Juan José Rodríguez Prats, híjole, ese es todo un tema también. Este documento particularmente es muy histórico, por supuesto, ¿no? El de la congruencia histórica del Partido Acción Nacional. Algo muy interesante es su constitución, digo, me encanta porque justo su capítulo 1 es lo que ya es historia, ¿no? O sea, vale la pena conocerlo, sí, por supuesto, porque si conocemos la historia podemos entender de dónde surgieron muchas cosas, pero en donde él me llama mucho la atención cómo profundiza sobre todo los retos que nos pone, es el PAN de hoy. Y ojo, porque el documento se escribe pues prácticamente en los 90s, entonces el PAN, a veces me parece muy curioso cómo leer este tipo de documentos siguen siendo extremadamente vigentes, ¿no? Los retos son muy parecidos. Bueno, la congruencia es virtud, híjole, y ese es todo por algo le pone ese nombre al libro, porque en la medida, ¿cómo defines si una persona es congruente? Muchos decimos, bueno, pues porque siempre ha hecho lo mismo a lo largo de su vida, ¿no? Hace lo que dice. Algunos dirían porque el audio y el video checa, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo que dice y lo que hace tiene congruencia entre lo que hace y lo que dice, ¿no? Bueno, sí, pero pues la congruencia puede ser hoy, y qué tal si en 30 años ya cambió su manera de pensar y puede seguir siendo congruente, ¿eh? O sea, no sé si me estoy explicando. En 30 años tú dices y haces unas cosas que hace 20 no hacías. Eres congruente en ese momento, pero no eres congruente con tu historia. ¿Me explico? Ahí está la diferencia. Entonces lo que dice Rodríguez Prats es, a ver, la congruencia histórica, o sea, el PAN puede hablar de una congruencia histórica porque reiteradamente a lo largo de su vida institucional ha mantenido muchas cosas, ahora sí que lo que dice y lo que hace ha mantenido vigente durante, en este momento cuando lo escriben, eran 50 años de historia. Bueno, pero que justamente la calidad del político se mide por su capacidad de honestidad en el cumplimiento de su palabra. Y ahí sí me gusta cómo habla de esta parte de la congruencia entre lo que se dice se hace y es recurrente. Por eso habla de la congruencia como una virtud del político y del partido, por supuesto. La congruencia en las tesis. Bueno, aquí nada más las voy a mencionar, no me clavaré, pero le quité todas las referencias al PRI porque me parecen súper válidas, vigentes y actuales. O sea, él hablaba del PRI cuando hizo este documento, pero si lo revisamos, de verdad es como si hablara del hoy y con el Primor y con el partido oficial y demás. Entonces, existe una vinculación entre el partido oficial y el gobierno, ¿no? Diríamoslo así. El partido ahora le podemos llamar Morena Gobierno, ¿no? Así como antes decíamos PRI Gobierno, ahora es Morena Gobierno. Hay una vinculación clara. Nosotros siempre hemos justamente recalcado ese tema, por eso ha sido una tesis congruente históricamente. Nos hemos quejado, por así decirlo, o hemos resaltado la vinculación entre el partido oficial con el gobierno, el derecho de los padres a definir la educación de los hijos, los errores en la política agropecuaria y el tema del campo, las soluciones políticas, y esto es fundamental, las soluciones políticas por encima de la violencia o de las definiciones coyunturales. Muchos criticamos el Pacto por México, no obstante, es parte de nuestra congruencia histórica el que se haya firmado. Más adelante Luis Felipe lo retoma y se los voy a platicar. La vocación democrática contra el autoritarismo y las reformas electorales que fortalecen los derechos ciudadanos. ¿Qué otros? El Estado como promotor y garante de la libertad, la justicia y el bien común. Fortalecimiento del municipio como visión subsidiaria del federalismo. Sostenemos una visión solidarista en contra del individualismo y del estatismo. Denunciamos la injusticia social sin paternalismo y sin populismo. Y situamos, lo más importante, situamos al centro de la vida política a el ciudadano. Todas estas son tesis que para don Juan José son tesis históricas que se mantienen vigentes. Seguimos hablando de eso, ¿cierto o falso? Y lo peor es que si tú encuentras, y de hecho Juan José hace eso, texto de 1940 que habla de eso, texto de 1950 que habla de eso, texto de los 60 que habla de eso, texto de los 70, o sea, se da cuenta que a lo largo de la historia, ¡pum!, seguimos siendo machetitos, ¿no?, en esos temas. Entonces, a eso se refiere con la congruencia histórica.
Los retos del México de hoy. Híjole, a ver, punto uno, preservar a México, por supuesto, el interés nacional sobre los intereses particulares. Lo hemos dicho mil veces y de repente nos cuesta trabajo porque incluso muchos dijéramos, es que queremos que le vaya mal a Andrés Manuel. Si le va mal a Andrés Manuel, le va mal a México. Triste historia, pero cierta. Entonces nosotros no podemos jamás decir eso. Nosotros no buscamos destruir al Estado para administrar las ruinas, ¿no? Diría don Juan José. Confirmarnos como partido con vocación de poder. Yo sé que de repente nos encanta la idea de decir que somos las madrecitas de la soledad y nos gusta hacer únicamente trabajo social. No. ¿Para qué hacemos política pública? ¿Para qué hacemos propuesta de gobierno? ¿Para qué nos capacitamos electoralmente? ¿Para qué estamos sentados aquí? A eso, eventualmente, llegar al poder. Artículo primero de los estatutos, buscar el poder. Partido político que no busca el poder, entonces no es partido político, es institución de beneficencia, punto. Entonces, el PAN obviamente tiene una vocación de poder y no puede no serlo, ¿no? Y me gusta, retoma Juan José esta frase que es de Carlos Castillo Peraza, que luego en los libros nada más nos dejan un pedacito. La frase completa, digo, y se las dejo, pero es: Acción Nacional no nació para ser el Pepe Grillo del Pinocho, nació para quedarse con todo el taller de Gepetto, ¿no? Ese me gusta. Esa es la parte que todos no sabemos. El contexto completo está más interesante. O sea, ¿qué buscamos? No únicamente estar ahí enchinchando al gobierno y decirle, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto mal, estás haciendo esto mal. No, literal es bueno, ahora tú ponte al frente y tú haz también las cosas, ¿no? Por eso en algunos momentos Soledad Loaesa, una académica, lo dice, que hemos sido la oposición leal. Ojo, la oposición leal no a los gobiernos, sino la oposición leal a la democracia, a nuestras tesis. Eso es justamente a lo que se refiere con oposición leal. Enfrentar un sistema político en estado de agonía, y bueno, hace una serie de referencias de lo que él considera la agonía y ahí está, ¿no? Insisto, todo lo dice al PRI, pero de verdad que es igualito y hoy día lo veo en Morena lo mismo, ¿no? Tenemos un estado político, un sistema político que está muriendo. De hecho, la plataforma de 2018 justo fue muy incisiva en ese tema, ¿no? Recordarán los discursos de Ricardo Anaya. ¿Por qué proponíamos el tema de se me fue, gobierno de coalición? Porque la intención era reformar completamente el sistema político, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es el sistema político hoy? Contiendas inequitativas, ¿no? El PRI, pues ahí sobrevive. La falta de democracia interna, todo esto lo hace referente al PRI, la falta de democracia interna del PRI, las decisiones de cúpulas, el partido oficial que surge desde el poder cada sexenio, la disciplina vertical partidista, mentalidad autoritaria, ¿no? También, no lo digas. Hay algunas cosas que sí, de repente yo también digo, bueno. Vigorizar, no, pues sí, es que no, pues también, la verdad. Sí, por ejemplo, a ver, luego tienes la disciplina vertical partidista, por ejemplo, es todo un tema, ¿no? Cuatro, vigorizar su vida democrática interna sin perder la unidad, ¿no? Que ese es uno de los retos más importantes. El PAN sí tiene una cultura democrática. La necesaria profesionalización de cuadros, o sea, eso es todo un tema. Nosotros no somos un partido de masa, somos un partido de cuadros, ¿no? Que luego eso es todo un tema. Abrir su militancia, de no nos metemos. Sí, ya sé, ese es el que genera hoy día. Escuchar las voces críticas, eso siempre es importante, lo dice Juan José. Postular a los candidatos idóneos, ¿no? Hacer campañas diferentes, ganar el debate sobre el proyecto nacional. Esos son. ¿Cómo? No, es que son, a ver, muchos de los textos que si los revisan con profundidad van a encontrar muchas respuestas al actuar político de hoy, ¿no? Hay mucha similitud entre el libro de Juan José, por ejemplo, y Luis Felipe Bravo Mena. Hay ciertas cosas muy similares, ¿no? Y Juan José lo escribe antes de entrar al gobierno y Luis Felipe lo escribe después de los gobiernos panistas, ¿no? Vencer la tentación de guiarse por lo electoral, que esto le digo que es muy visión también de Don Efra en el tema del futuro, ¿no? Y que ya, bueno.
Perdónenme, es que sí es un montón de información. Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque creo que todavía me falta un montón. Básicamente, Carlos Castillo Peraza, dirían muchos el último ideólogo del PAN, ¿no? Tiene 3 libros, este que retoman, que es el de Doctrina e Ideología, se compone de 4 puntos: fundar la tradición, doctrina y praxis, apuntes para la transición y un curso de introducción al PAN. Resumen rapidísimo, ¿qué es nuestra doctrina? Un sistema de proposiciones sobre algún tema con el objetivo de ser enseñado. Es la filosofía que se enseña, nos dice Carlos Castillo Peraza. A ver, y ese es nuestro grave problema, no lo enseñamos, ¿no? O sea, y luego a veces no la practicamos, ¿no? Ya no me meto con esos asuntos. Principios son aquellas afirmaciones a partir de las cuales se hacen y se pueden y se deben de hacer otras. Es decir, principios son bases, son valores, son fundamentos, ¿no? La ideología del PAN es un escalón debajo de la doctrina, mientras que la doctrina justamente es un conjunto teórico que busca ser enseñado. La ideología, que es un pasito abajo, es la aplicación práctica de todos estos principios, ¿no? Desde la perspectiva de Carlos Castillo Peraza, los más importantes o los principios de doctrina del PAN son evidentemente la dignidad de la persona humana, el bien común, la preeminencia del interés nacional y la democracia como sistema de vida y de gobierno. Esto está en el artículo 1 de los estatutos. ¿Para qué nació el PAN? Es esto mismo, ¿no? Habla del partido de abolengo porque tiene abuelos, partido de patria porque es de padre, partido de nación, ¿no? Me gusta mucho esta frase. Y los retos, que es todo un tema. Los retos que tenemos a futuro y que tiene que ver con la ética. La ética es importante porque no podemos irresponsablemente decir que es culpa de otros, ¿no? O sea, normalmente diríamos, por ejemplo, ¿qué está pasando hoy en el gobierno federal? No, pues es que es culpa de los del pasado. Mijo, asume tus responsabilidades hoy, ¿no? ¿Alguien va a venir a pagar los platos rotos? Pues sí, pero no se lo dejes todo a ese alguien, ¿no? Tú asume también tus responsabilidades. No es tiempo de inventar futuros para salvar el presente, sino es tiempo de preservar el futuro por la acción responsable en el presente. Para quienes luego buscan respuestas a temas difíciles con la sociedad actual en las épocas de la posverdad, tiene un texto buenísimo sobre el tema del aborto. Yo nada más lo sintetizo en 2 cosas. 1, la metáfora de las tortuguitas, que me fascinó, ¿no? Es buenísima. ¿Por qué si todo el mundo habla de defender las tortugas y nadie duda que de un huevo de tortuga va a salir una tortuguita, ¿no? ¿Por qué se duda de que un huevo de humano va a salir un humano? ¿No? ¿Por qué nadie defiende a los humanos como otros defienden las tortuguitas? O sea, ¿qué tienen las tortuguitas que no tienen los seres humanos que nadie los pueda defender? Me gustó la metáfora, funciona, ¿no? Para muchas cosas, pero no es lo único en lo… ¿Mandé? En ese libro, en el de… Pero no, hay 2 textos, uno específicamente que habla sobre el aborto, pero en otro le preguntan, ¿no? Y da esa respuesta, la metáfora de la tortuga. Está, insisto, es muy larga, pues, pero ahorita se las resumí en 3 segundos, ¿no? Y que el aborto no es un problema de conciencia. O sea, justamente dice, a ver, no al utilitarismo. Las dictaduras, las peores épocas de este planeta, ¿no?, han sido porque dejó de verse a las personas como personas y se convirtieron en cosas. Dejó de verse al ser humano como ser humano y se vio de otra manera. Y justamente lo que dice Carlos Castillo Peraza es no. O sea, no es un problema de cómo lo ves al ser humano. Y no, pues es que es mi vida y no. Él hace un pensamiento mucho más profundo. Les recomiendo leerlo con calma, ¿no? Y finalmente Luis Felipe Aravena. Él, híjole, es otro libro que vale muchísimo la pena leer. Todos, si se dan cuenta, vale mucho la pena leer. Una parte que a mí me encanta es la de los tonos de azul. Todos somos azules. A lo mejor algunos somos azules más tendientes al blanco, a lo mejor otros seremos azules más tendientes al azul marino, pero todos somos azules al fin y al cabo. No hay una diferencia, digamos, en términos de que seas otra cosa, eres azul. Habla de las generaciones, 7 generaciones que él identifica, ahí se las dejo. Habla de los logros de los gobiernos panistas. Por supuesto, hay que, un buen clavado en los logros de los gobiernos del PAN vale la pena
tenerlos, ¿no? No olvidemos que nosotros sí intentamos cambiar la política social en términos de que fuera para dotar de capacidades a las personas, ¿no? No olviden oportunidades, el tema de seguro popular, todo el tema de transparencia. A ver, hoy día que cada vez más se ve que el oscurantismo en el gobierno se viene, pues nosotros fuimos los promotores de la transparencia, ¿no? Tuvimos una buena economía, eso no lo olvidemos. El Pacto por México, no se nos olvide que más de la mitad de las cosas de las reformas estructurales fueron propuestas del PAN y hoy día acaban de derogar la reforma educativa en temas importantes que eran importantes para el PAN. El tema de la evaluación educativa era uno de ellos. O sea, como que de repente nos dejamos echar para atrás ante la acusación de que el Pacto por México había sido malo y no fue del todo malo. La implementación fue pésima, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Para eso hay que ser gobierno. De hecho, la reforma política de la Ciudad de México se logró gracias al Pacto por México, con el dolor de varios. Y los 3 retos que él ubica, que para mí son importantes, ¿no? El restaurar la institucionalidad, el hablar de política ciudadana y hacer liderazgo con valores. Son los 3 retos que Luis Felipe visibiliza para el PAN. Ya vamos a la mitad. Es que sí es un… De verdad que lo intenté. Pero se los dejo, ¿eh? O sea, el texto se los dejo para que lo lean, lo revisen, ¿no? Mejor lean los libros, yo coincido. Incluso Juan José lo dice. Él se vio tentado a citar pedacitos de libros en congruencia histórica y él prefirió citar completamente los textos para no sacarlos de su contexto. Claro, por ejemplo, hay frases trilladísimas, ¿no? Me encanta la de las ideas. No, pues no hay ideas mejores que… Pero cuando entendemos el contexto de por qué se dicen ciertas cosas, de verdad que es todo un hallazgo. Vale mucho la pena entender los contextos. Propuesta. Lo más importante ahorita de propuesta son dos temas fundamentales. Por supuesto, si se fijan, nuestro pensamiento se tiene que plasmar en los documentos. Al final, los documentos programáticos, por así llamarles, son el resultado de todo lo que pensamos y es nuestra aplicación. Ahí es donde está la ideología per se. Tenemos los más recientes que podemos platicar son el programa de acción política del partido que se aprobó en 2004, no ha habido ningún otro, y la plataforma electoral de 2018. Ambos documentos sí están en la guía. El documento de 2004 se llama Desarrollo Humano Sustentable. No me voy a clavar demasiado en de dónde salió. Espérenme, ahí está. Es que me interesa más. Ahí está. ¿Qué es el desarrollo humano sustentable? Recuerden que en 2002 está en la proyección de principios de doctrina de 2002. Ahí viene una parte que dice desarrollo humano sustentable. No es casualidad que en 2004 nuestro programa de acción política se hubiera llamado desarrollo humano sustentable. Es una consecuencia. Y de hecho, lo voy a decir aunque me graben, no es casualidad que una fundación de un cierto expresidente se llame Desarrollo Humano Sustentable. Todo va en la misma sintonía porque justamente era la idea de generar una lógica, ¿no?, basada desde los principios hasta la aplicación de gobierno. De hecho, el programa de gobierno 2006-2012 se llamó Desarrollo Humano Sustentable. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano sustentable? Es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos para una vida prolongada y saludable, acceso a la educación, el disfrute de un nivel de vida decente, ¿no? ¿Qué quiere el PAN para México? 3 grandes temas eran la plataforma, el programa de acción política, oportunidades para las personas, fortalecimiento de nuestras comunidades y la nación que queremos. Que por un desarrollo humano sustentable procura el bienestar de las personas sin comprometer el potencial de las generaciones futuras. Eso yo siempre diré que es palabra clave cuando hablamos de desarrollo sustentable, ¿no? El potencial de las generaciones futuras. Asume el crecimiento económico y la superación de la pobreza, eso es una prioridad. La protección del medio ambiente es éticamente obligatoria, el Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones y algo que me encanta y hoy día es como muy discutido, no reconoce fronteras y pugna por una efectiva mundialización. Es otra de las cosas que pocos conocemos. O sea, para el PAN no existe la globalización, existe la mundialización, que no es lo mismo, ¿no? Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Qué busca? 4 transformaciones. Esta sí es la 4T. Transformación social,
transformación política, transformación económica y transformación de la cultura ambiental, ¿no? Este documento está más pensado, sí tiene carnita. Bueno, y la plataforma electoral 2018 ni les digo, tiene mucha carne de dónde. ¿México requiere una reforma social? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Debemos de consolidar la democracia? Claro. ¿Es imprescindible el crecimiento económico? Por supuesto. Y el tema del respeto al medio ambiente también. Oportunidades para las personas, habla de universidad en la salud y la calidad de vida. Recuerden que el sexenio de Felipe Calderón fue el que logró casi la universalidad de cobertura del Seguro Popular. Casi, se quedó a porcentaje de menos del 5%. O sea, prácticamente lo logró. Educar en valores, ¿no? Libertad de enseñanza, educación en valores, un sistema educativo de excelencia. Insisto, se los voy a dejar, no se estresen. Yo los veo que intentan tomar fotos, se los dejo, no se preocupen. ¿Eh? Sí, porque sí. Sí, no, mejor pónganme un poquito de atención, ya con eso. Oportunidades de ocupación productiva y empleos bien remunerados, por supuesto. De hecho, se trató de innovar en muchas cuestiones, por ejemplo, de educación dual, de empezar a meter a esquemas recuerden que la cobertura, por ejemplo, de educación superior en términos de las instituciones técnico superior, etcétera, se creció bastante. O sea, sí hubo una idea de generar distintas cuestiones ahí de ocupación productiva, de educación, etcétera, ¿no? Ya se los dije, espérenme, como que no me acostumbro al coso ya. Mujeres, niñas, jóvenes y adultos mayores, recuerden que el PAN siempre fue de los impulsores de los temas de mujeres, Sin Mujeres nació con el PAN también. Sociedad para todos, derechos de la niñez, de hecho el tema de las estancias infantiles nació también con el gobierno de Felipe, impulsamos una política de juventud, ¿no? El tema de adultos mayores, sistemas de protección social y de pensiones suficientes, ¿no? Cómo se fortalecen nuestras comunidades, la familia, ¿no? La familia es la base para el desarrollo de las personas, ahí está. El municipio, ¿no? El tema de crecer desde abajo, otra vez, está el tema de la importancia del federalismo también. El medio ambiente sano y sustentable, el desarrollo de las comunidades vinculado al entorno natural, una política de Estado que verdaderamente combatiera el cambio climático, pueblos indígenas, respeto y promoción de sus derechos, ¿no? El tema de las comunidades originarias, la consulta, etcétera. Defender a las comunidades en el extranjero, eso para nosotros, insisto, siempre ha sido todo un tema. De hecho, se retoma mucho el tema de la migración en la plataforma de 2018. El tema de los medios de comunicación, de hecho en nuestros sexenios se crearon las fiscalías para la atención de delitos contra la libertad de expresión y demás. La nación que queremos, un auténtico Estado de Derecho, ¿no? La justicia es un eje rector de la convivencia, no solamente sufragio efectivo, sino gobierno efectivo, que ese es todo un tema. Gestión pública eficiente de calidad, de hecho en términos, por ejemplo, la Secretaría de Función Pública en su momento con Felipe transformó mucho los manuales de gestión y demás, quienes lo vivieron les tocó. Equilibrio responsable de las finanzas públicas, eso ha sido siempre uno de los temas más importantes para el PAN. Crecimiento con equidad, superación de la pobreza para el desarrollo de las personas, generación de energía para futuro, temas de cambio climático. Nosotros sí nos interesa invertirle en energía limpia, ¿no? Que eso es todo un tema. Contribuimos a humanizar la globalización, la defensa y promoción de los derechos humanos también, que es importante. Este es todo un documentote. Lo que sí necesito que sinteticen es, uno, los temas de por qué nos interesan las generaciones, es decir, para nosotros no es importante que hoy resolvamos todos los problemas, sino sabemos que poco a poco se tienen que ir resolviendo, no podemos comprometer el potencial de las generaciones futuras, es decir, si necesitamos toda la madera del país, aunque hubiera, no sería éticamente correcto el consumirla hoy, ¿no? Ese es uno de nuestros temas más importantes. Y nosotros tenemos un programa de acción política que sigue vigente. Ojo, no es una plataforma electoral. Eso también diferencienlo muy claro. El programa de acción política son lineamientos de gobierno, tal cual. A diferencia de la plataforma electoral, que es la propuesta de gobierno, ¿no? Para un periodo únicamente, para un periodo específico. El programa es toda la agenda que se pretende impulsar durante un periodo de tiempo mucho más largo, no nada más la elección inmediata que venga, ¿no? Eso sí es importante hacer esa definición clara para que no se me confundan. Y finalmente la plataforma electoral de 2018, quienes tuvieron la oportunidad de conocerla, se tituló El Cambio Inteligente. Hay un diagnóstico de país que
pues lo lees y pues sigue siendo exactamente igual. Lo irónico es que el diagnóstico era sobre el PRI y pues es exactamente lo mismo, ¿no? Un sistema político excluyente, restrictivo, con tendencia a acotar las libertades, una profunda crisis de legitimidad social, una generación de gobernantes que carece de valores como la honestidad, ¿no? Un gobierno autoritario que persigue a sus opositores, les digo, una pobreza y desigualdad que impiden a millones de mexicanos pues, acceder a una vida digna, la mayor violencia e inseguridad de la historia reciente de nuestro país y sigue creciendo, que es lo peor. O sea, este es el diagnóstico de hace más de un año, ¿no? Nada más para que lo traigan en el radar y sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Qué requerimos? La conformación y consolidación de un nuevo régimen sustentado en un verdadero Estado de Derecho con una división de poderes efectiva. Ahí está lo del gobierno de coalición, la idea del cambio del régimen político, ¿no? Un sistema político con mecanismos que incentiven el buen desempeño, sancionen la falta de resultados y garanticen la gobernabilidad. Un sistema económico en crecimiento incluyente y que combata la desigualdad. De hecho, recordarán mucho el tema que para muchos fue ahí medio complicado, el tema del ingreso básico universal, ¿no? El IBU, viene dentro de la plataforma. Transitar a una sociedad en la que se generen las oportunidades y condiciones para ejercer sus derechos. Educativo que eduque durante y toda la vida, respeto por la vida de las personas durante todas las etapas. Ahí está, es plataforma del PAN. Y sí está el reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana, el reconocimiento de la familia como raíz biológica, cultural y moral, e instituciones de seguridad y procuración de justicia honestas. Eso es lo que México necesita. Y como lo proponemos con 5 ejes. La idea era impulsar un nuevo modelo de Estado basado en estos ejes. La transformación del actual régimen político, el combate total y frontal a la corrupción, la pacificación del país, la necesidad de un desarrollo económico y el fortalecimiento de la posición de México en el mundo. Está muy chiquito, ya lo sé, no se me enojen, se los voy a dejar, insisto, ¿no? Pero es cada uno de los ejes que incluye cada uno de los temas que incluye cada uno de los ejes, les va a funcionar. Temas complejos, recuerden, nosotros traíamos el tema de, sí estamos a favor de la reelección, sí, pero en condiciones siempre equitativas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en temas de corrupción, que de hecho es el segundo, ahí está, perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, que ese todavía es un tema, eliminar el fuero constitucional para los servidores públicos, establecer una campaña para el Estado de Derecho, ¿no? En términos de pacificación, pues todo el tema, por ejemplo, el mando mixto policial, que eso es un tema para nosotros, no estamos a favor de los temas de que se concentre únicamente la seguridad pública en manos de la federación o del Estado, también los municipios deben de entrarle al quite. Combatir la impunidad, que es uno de los temas más importantes. En relación al tráfico de drogas, pues nosotros lo que proponíamos era profundizar ampliamente en el análisis del tema, no estamos a favor de la legalización, por supuesto. Desarrollo económico es amplísimo, sí les sugiero. De verdad que cuando vean, le den una pequeña leidita a nuestra plataforma, se van a dar cuenta de la gran diferencia de visión de país entre el PAN y lo que hoy podemos estar proponiendo, ¿no? Incluso habla en temas de medio ambiente, nada más me encantó el segundo punto, incorporar los principios de justicia intergeneracional, precautoria, evaluación ambiental estratégica. O sea, habla verdaderamente del compromiso con los derechos, con el tema del medio ambiente y los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo. Promover la defensa de la persona, modelos de desarrollo económico. Recuerden que nosotros estamos a favor de que se incremente el salario mínimo. Traíamos lo del impuesto, el ingreso básico universal, que también es importante, ¿no? Y fortalecer la posición de México en el mundo, todo el tema de servicio exterior, todo el tema de migración. Nosotros proponíamos que se renegociara el Telecán en términos de migración y en términos de respeto de los derechos de los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Ay, miren, 5 minutos. Perdónenme, de verdad que sí es toda una carrera, si se dan cuenta. Mándeme. No, pues ya acabé. Ya lo logré, sí lo logré. Tengo 5 minutos. Bueno, ya. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? Muchos, ¿verdad? Bueno, a ver, nada más mi última reflexión. Sugerencias. Por supuesto que yo entiendo que si nunca le hemos echado una vista a los documentos del PAN, es buen momento de hacerlo.
Muchos por ejemplo, 1915 de verdad que es un documento que si no lo leemos no sé qué hacemos aquí, ¿no? Luego, perdonen que sea tan francote, pero es que es un documento básico, o sea, es elemental. Humanismo político, yo sé que es amplio, de hecho es difícil de conseguir, no sé si… hay una nueva versión en el Fondo de Cultura Económica, 119 pesos, ahí está baratito. Pero son de esos documentos que si no, pues con mucho gusto pasamos las copias y ya, ¿no? Pero vale la pena recibirlo. Yo nada más termino con una reflexión final que creo que es importante y que no es reiterativa. Ustedes, para nosotros en el PAN siempre el Consejo Nacional ha sido y siempre se ha dicho así muy rimbombante y muy bonito, que es la conciencia reflexiva, conciencia de nuestra organización, ¿no? El Consejo, ni más ni menos, es quien define las políticas, quien define cuestiones. Por ejemplo, los programas que ahorita estuvimos platicando, los define en gran medida el Consejo. En el Consejo es en donde se dan las deliberaciones más importantes de nuestro partido, es donde se discute verdaderamente el futuro. Y creo que hoy estamos un poco enmarañados, estamos en la escaramuza, literal, ¿no? Tenemos ahí ese tema de que como que no nos ubicamos en el futuro. Y si nos ponemos a reflexionar, ¿hay más futuro de lo que creemos? Sí, solo sí, nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer y lo hacemos, nos organizamos para poderlo hacer. Tenemos mucho pensamiento, tenemos una riqueza de pensamiento impresionante, que el grave problema es que quizás a veces no estamos dispuestos a conocerla y sobre todo a ejercerla, que eso es lo más importante, ¿no? Yo termino con una reflexión que siempre le hago a todos. No sé si conocen a ese personajazo, ¿no? ¿Alguno lo ubica? ¿No? Es colombiano, Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, de hecho exsenador de Colombia recientemente. Yo nomás les platico, sé que quiere ser presidente, pero pues a ver cuándo lo logra el pobre hombre. No, les voy a contar una historia rapidísima. Él un buen día de su vida se dio cuenta que él era el rector de la Universidad de Bogotá, tenía un montón de estudiantes que estaban enfrente de él reclamándole porque querían hacer una huelga y había un show ahí y lo empezaron a insultar. Y él toda su vida se había dicho que jamás se iba a dejar insultar por los demás, y menos en una situación de violencia como esa. Entonces, pues lo mejor que pudo hacer fue darse la vuelta enfrente del auditorio y enseñarle sus nalgas. Después de eso… se reirán, y sí, claro que es completamente risible. Después de eso renuncia, lo sacan a patadas de la rectoría de la universidad, ¿no? Por supuesto, pero al año siguiente se convierte en el alcalde de Bogotá más votado en su historia, por un partido independiente, y le gana a un compadre que llevaba 4 años haciendo campaña como hoy día es muy común hacerla, subiéndose a los peceros y volanteando y en la bici y chalala, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia de ese hombre? Que ese hombre se atrevió a hacer lo que nadie más se atrevía a hacer. Se atrevió a cerrar los antros temprano, se atrevió a cambiar radicalmente la fisonomía de Bogotá. De hecho, Peñalosa, que fue el alcalde siguiente, fue el que construyó el Metrobús y muchas cosas allá. Él se dio cuenta de que lo único que tenía que hacer era cambiar a la gente a partir de sus acciones, del ejemplo, que el ejemplo arrastra. Algo muy trillado diríamos muchos, pero él, vestido de superhéroe, vestido de zanahoria, de verdad vean, hay muchos videos de él y de sus historias, ¿no? Buenísimos, pero él se dio cuenta que simple y sencillamente demostrando que las cosas estaban mal y siendo fiel a sus convicciones, podía hacer 1001 cosas. Cuando un día le preguntaron, ¿tú por qué cierras los antros? ¿Por qué no nos dejas divertirnos? ¿Y por qué cierras los antros a las 12 de la noche? ¿No? A eso le llaman ser zanahorio, ser aburrido. Él dice, prefiero ser un zanahorio porque a mi amigo lo mataron, un coche borracho, un güey borracho, lo atropelló saliendo de un antro a las 2, 3 de la mañana. Si cerrar a los antros impide que la gente se muera, eso vale la pena. Creo que cuando se tienen las convicciones claras, vale la pena luchar por lo que se quiere. Y justo por eso, lo importante creo que es dar lo mejor de nosotros mismos para que los demás también puedan a su vez dar lo mejor de sí mismos. Éxito total en su examen. Que Diosito los acompañe.